repitiendo por cada aminoácido que llegue al sitio A, transportado por la RNA de transferencia que corresponda. Entonces vamos a tener una etapa 1, que consiste en la llegada del siguiente RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente, unido a un factor de elongación. Los factores de elongación se van a denominar como EF, por sus siglas en inglés. Como es de la traducción, pues EFT. Se va a llamar el primero EFTU. Y este FTU va a estar unido a GTP. Es decir, que FTU también es una GTPasa monomérica. Entonces, en la primera etapa va a llegar la molécula RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente y este va a estar unido al factor de elongación TU unido al GTP. En la segunda etapa, en la etapa 2, se va a formar el enlace peptídico. Digamos que sería la etapa crucial de todo el proceso de traducción, la formación del enlace peptídico. Y se va a llevar a cabo por la actividad peptidil transferasa de el RNA ribosomal, básicamente de la subunidad mayor del ribosoma. En el caso de las células procariontes es la 23S y en las células eucariontes será la 28S. Bueno, es la subunidad mayor. Por muchos años se pensó que esta actividad peptidil transferasa correspondía a las proteínas que estaban asociadas a los ribosomas. Ahora se sabe que forma parte de la actividad autocatalítica de las moléculas de RNA ribosomal. Entonces, ya se sabe que la subunidad mayor tiene esta actividad autocatalítica y que se llama, por convencionalismo, peptidil transferasa. De tal manera que la subunidad mayor va a tener actividades catalíticas que le dan las propiedades de ser ribosimas, es decir, moléculas similares a enzimas, pero no están formadas por aminoácidos, sino por nucleótidos, porque es una molécula de RNA ribosomal. Y por último, en la etapa 3, se va a dar la translocación por efecto de la hidrólisis del GTP a GDP, unido a otro factor de elongación que se llama EFG. Entonces, en realidad se van a dar dos hidrólisis de moléculas de GTP. Una del FTU y la otra del EFG. El EFG también va a actuar como una GTPasa monomérica y va a estar unido, obviamente, al GTP. Bien, aquí tenemos entonces, de manera esquemática, la etapa 1, que es la llegada del siguiente RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente. Podemos ver en la parte de arriba el sitio A, el sitio P y el sitio E. Y aquí está, digamos, la maquinaria, el complejo de iniciación. Tendríamos en el sitio P el RNA de transferencia que no se muestra en la imagen, con su primer aminoácido que es la formilmetionina y queda libre el sitio A. Entonces aquí lo vemos, ya está en el sitio P y va a llegar la molécula RNA de transferencia con su aminoácido correspondiente. Bien, los factores de elongación van a requerir de regenerar el GTP. Ya sabemos que como muchas moléculas, muchas proteínas van a tener dos cambios conformacionales. Uno que va a estar unido al GTP y tiene, digamos, afinidad por la RNA de transferencia. Estoy hablando del FTU. Y una vez que ocurre la hidrólisis del GTP a GDP, pues deja de tener afinidad. Sale con el GDP, pero tiene que regenerar ese GTP. Para lo cual va a participar
otro factor de elongación que se llama EFTS. En lugar de TU, se llama TS. Este es en realidad un intercambiador de guaninas. Va a intercambiar el GDP por el GTP. De tal manera que cuando interacciona la FTU unido al GDP con el EFTS, le lleva o le proporciona o intercambia el GTP por el GDP. FTS se queda con el GDP y el GTP pasa nuevamente al FTU para que pueda unirse a otra molécula de RNA de transferencia y pueda llevarla al sitio A. De esta manera cíclica, como se ve aquí, se van a intercambiar las guaninas de GTP o el GDP por GTP. GDP por GTP. Y de esa manera FTU va a poder unirse a otra molécula de RNA de transferencia para poder llevarlo al sitio A. Bueno, aquí nuevamente vemos el proceso de intercambio de guaninas entre el FTU y el FTS. Igual, entonces va a tomar el GTP, que está inicialmente en FTS, lo va a llevar al FTU y se queda con el GDP. El GDP, que inicialmente está unido al FTU, una vez que ya no tuvo afinidad por el RNA de transferencia correspondiente. Bueno, la etapa 2. Esta es la etapa crucial, central, en el proceso de traducción. La formación del enlace peptídico por actividad peptidiltransferasa que en realidad se lleva a cabo por la subunidad mayor del ribosoma, que en las células procariontes es la subunidad 50S. Y que en el caso de las células eucariontes será la 60S. Aquí tenemos esquematizado la segunda molécula RNA de transferencia que va a llegar al sitio A. Previamente está la RNA de transferencia iniciador unido al primer aminoácido, que es la formilmetionina en el caso de las células procariontes. Y entonces se va a dar entre el extremo carboxilo terminal del primer aminoácido, la formilmetionina, con el extremo amino del segundo aminoácido. Obviamente, aquí tendríamos, esta es la región carboxilo del aminoácido, y aquí tenemos el extremo amino. Como va a ser el primer aminoácido, pues este que está aquí es el extremo amino terminal. En este dipéptido, una vez que se establezca en enlace peptídico, pues tendremos aquí su extremo amino y su extremo carboxilo. Observen ustedes entonces que al formarse enlace peptídico, el dipéptido que se acaba de formar va a pasar al RNA de transferencia que se encuentra en el sitio A. Y el RNA de transferencia que está en el sitio P queda libre, es decir, ya no tiene aminoácido. En estas condiciones va a pasar al sitio E de manera temporal y de ahí pasará al citoplasma. ¿Para qué? Pues para ir por otro aminoácido específico. Bueno, aquí tenemos de manera esquemática la formación del enlace peptídico. Aquí tendríamos el RNA de transferencia que va a ocupar el sitio A. Para el ejemplo ponen que sería el cuarto, pero nuestro ejemplo que estamos analizando sería el segundo y aquí sería el primero que está en el sitio P. Aquí tenemos entonces el carboxilo del grupo amino del siguiente aminoácido, entre los cuales va a ocurrir el enlace peptídico. Se va a romper este enlace de alta energía de hidrólisis y esta energía va a permitir la formación del enlace covalente.
aquí está ya el enlace covalente entre el carboxilo de este aminoácido y el amino del siguiente. De tal manera que aquí tenemos esta unión con el RNA de transferencia, que sería el segundo, y ya queda preparada la energía almacenada en este enlace covalente, que es de alta energía de hidrólisis, para el siguiente enlace peptídico. Esto va a estar catalizado por la subunidad mayor del ribosoma. Bien, aquí tenemos entonces la etapa 2, la formación de enlace peptídico entre el primer aminoácido del RNA de transferencia que está en el sitio P. Aquí vemos el codón de inicio, AUG, situado perfectamente en el sitio P. Aquí llega el segundo, la segunda molécula de RNA de transferencia con el segundo aminoácido, que está situado en el sitio A. Y entonces va a girar la molécula de transferencia y esto va a permitir la formación del enlace peptídico. Aquí lo vemos en la parte de abajo. La formación del enlace peptídico con el paso de la cadena siguiente de la transferencia y la translocación de la subunidad mayor del ribosoma. Subunidad mayor del ribosoma. En la formación del enlace peptídico, primero se va a desplazar la subunidad mayor en la dirección 5'3', y se va a formar lo que se conoce como un estado híbrido AP. ¿Qué significa esto? Que la molécula de RNA de transferencia, la segunda, no la primera, sino la segunda, va a estar situado después de la formación del enlace peptídico en su extremo superior al sitio P, pero en la parte de abajo el anticodón está unido al codón que a su vez está unido al sitio A. Dicho de otra manera, que queda inclinada la molécula. Aquí la vemos vertical, pero aquí está ya inclinada. De tal manera que en la parte de abajo, que es donde está la subunidad menor y la interacción codón-anticodón, está en el sitio A. Pero ya la formación del enlace peptídico abarca el sitio P. ¿Qué va a pasar entonces con la molécula de RNA transferencia inicial? Pues aquí vemos que ya no tiene el aminoácido y también va a estar inclinada. La parte de abajo va a estar situada en el sitio P, pero la parte superior va a estar en el sitio E. Esta combinación entre estas dos moléculas de RNA de transferencia, la segunda y la primera, es lo que se conoce como estado híbrido. Para la segunda, es un estado híbrido AP. Los estados híbridos siempre se nombran de abajo hacia arriba, es decir, de la subunidad menor a la subunidad mayor. La subunidad menor, el codón y anticodón de esta molécula del RNA de transferencia, la segunda, está situado en el sitio A. Pero la porción superior que tiene ya el enlace peptídico, el dipéptido, está situado en el sitio P. Por eso se llama estado híbrido AP. Esto es para la segunda molécula de RNA de transferencia. ¿Qué pasa con la primera? Pues está en otro estado híbrido, que de abajo hacia arriba sería PE. PE. Bien. En la etapa 3 va a haber la translocación del ribosoma. La translocación propiamente dicha se define como el avance de la subunidad menor a lo largo de la molécula de RNA mensajero del extremo 5' a 3' o en esa dirección. ¿Cuánto o qué distancia va a avanzar? Pues el equivalente a un codón, es decir, un triplete o 3 nucleótidos. La subunidad menor entonces va a avanzar 3 nucleótidos o un triplete o un codón. Y al transportarse la subunidad va a avanzar por completo todo el ribosoma. Al avanzar, entonces, el RNA
de transferencia, el segundo, ya va a quedar totalmente ubicado en el sitio P. Ya no hay un estado híbrido, sino que está en el estado PP. Y el RNA de transferencia inicial, que estaba en el estado híbrido P, ahora va a pasar al sitio E de manera temporal para de ahí pasar al citoplasma. Bien, esto es por efecto de la hidrólisis del GTP a GDP por el segundo factor de elongación, que es el FG. La subunidad menor del ribosoma se va a traslocar, se va a transferir o transportar a lo largo del mensajero una distancia equivalente a un codón. Y entonces el ribosoma completo se ha traslocado, un codón, un triplete, 3 nucleótidos, en la dirección 5'3', resituando ahora el sitio A, que queda totalmente libre, y el sitio P, que va a estar ocupado completamente por la segunda molécula de RNA de transferencia, que está unido al dipéptido. La primera molécula de RNA de transferencia ya pasó al sitio E, donde permanecerá un poco tiempo y de ahí pasará al citoplasma. Bien, aquí tenemos entonces, de manera esquemática, el movimiento relativo, en primer lugar, de la subunidad mayor. Observen ustedes aquí cómo las dos subunidades están juntas sin problema. Y aquí ya se traslocó primeramente la subunidad mayor, para después moverse, traslocarse la subunidad menor, que es el movimiento efectivo que determina el traslado propiamente de todo el ribosoma. No es el movimiento de la subunidad mayor la que determina la traslocación del ribosoma, sino el de la subunidad menor. Una vez que quedan emparejadas nuevamente las dos subunidades, el ribosoma en su conjunto se ha traslocado a una distancia equivalente a un codón y en la dirección 5'3', como ya hemos explicado. Bien, aquí vemos en otros esquemas diferentes los pasos cíclicos de la elongación. Primero, vemos la llegada de la RNA de transferencia al sitio A. El sitio P estará formado por el codón, perdón, por la molécula RNA de transferencia inicial o la que sea sucesiva a esto. En este caso tendríamos en el ejemplo que sería la tercera molécula RNA de transferencia con su cadena polipeptídica unida, por eso se llama sitio P, porque es el sitio donde está la cadena polipeptídica. Y obviamente aquí ya ha pasado la RNA de transferencia, la número 2, al sitio A, y de aquí ya pasa al citoplasma. Después se forma el enlace peptídico y en ese proceso entonces toda la cadena N número de aminoácidos va a pasar de la molécula RNA de transferencia que está al sitio P al sitio A. Pero en este proceso, en la formación del enlace peptídico, se va a formar un estado híbrido, porque la subunidad mayor del ribosoma se transloca. Y entonces aquí vemos en la parte de abajo, sería el sitio A de la subunidad menor, pero en la parte de arriba que corresponde a la subunidad mayor, como se ya translocó, tenemos el sitio P. De tal manera que este es un estado híbrido, ¿verdad? Que sería AP. La molécula de RNA de transferencia que va por delante, en este caso la número 3, para pasar al sitio E, pero en la parte de abajo está unida todavía a la subunidad menor, de tal manera que se forma un estado híbrido PE, y este es AP.
quedando esta porción del sitio A correspondiente a la subunidad mayor libre. Pero aquí no ha ocurrido propiamente la translocación de todo el ribosoma, solamente de la subunidad mayor. Aquí vemos en la parte de arriba, con los estados híbridos que ya expliqué, el estado híbrido PE y el estado híbrido AP, que ya mencioné. Después se va a dar la translocación propiamente del ribosoma, que consiste en el traslado, un codón, un triplete, por la subunidad menor. Al pasar esto, de manera efectiva, el ribosoma se recorre ese codón. De tal manera que ya queda completo el sitio A, libre para el siguiente ciclo de elongación y la llegada de la siguiente molécula de RNA de transferencia con el aminoácido que corresponda. Y vemos en esta porción la molécula de RNA de transferencia que porta la cadena polipeptídica ya completamente en el sitio P, por eso se llama estado PP, y la siguiente que está solamente en el sitio E. Hay que recordar que el sitio E solamente está en la subunidad mayor y no en la subunidad menor, por eso solamente se dice que está en el estado E, porque no hay una correspondiente en la subunidad menor. Bien, y de esta manera queda libre el sitio A para comenzar un nuevo ciclo de elongación, en donde llegarán el siguiente RNA de transferencia con el siguiente aminoácido, dependiendo del codón que se sitúe en el sitio A. De tal manera que va a llegar el RNA de transferencia y se va a dar la interacción codón-anticodón de manera específica para que continúe la síntesis proteica. Vamos a ver esto mismo, pero ahora con los factores de elongación involucrados. Vemos entonces aquí la llegada del siguiente RNA de transferencia al sitio A junto con el factor de elongación TU, que a su vez está unido al GTP. Aquí lo vemos, el RNA de transferencia, el aminoácido correspondiente y el factor de elongación FTU unido al GTP. Aquí vemos que llega, aquí llega, inicialmente hace contacto y se va a formar un estado híbrido particular mientras esté unido el FTU unido al GTP, que se llama estado híbrido TA. TA porque hace primero, digamos, contacto, ¿sí?, en una porción inferior, que sería la subunidad menor, que no es propiamente el sitio A. Por eso se llama TA, porque la porción superior se hace contacto con el sitio A de la subunidad mayor. Este estado híbrido es solamente inicial y solamente mientras el FTU conserve el GTP. Una vez que se establece la interacción anticodón-codón, esto favorece la hidrólisis del GTP por el FTU, pues dado que es una GTPasa monomérica. Y ocurre entonces la hidrólisis. Una vez que ocurre la hidrólisis y que ya no tiene GTP, sino GDP, ya no tiene afinidad por la molécula de RNA de transferencia. Aquí lo tenemos. Aquí sería el estado híbrido, ya que mencionamos. Aquí ocurre la hidrólisis por la interacción codón-anticodón. Y se va a desprender el FTU con su GDP. Una vez que se desprende, ya la molécula de RNA de transferencia está completamente, perfectamente en el sitio A. Es decir, estaría en un estado AA. Aquí ya lo tenemos. Aquí se separa el FTU con GDP. Aquí está el estado A, estado AA. Aquí está. Esta molécula de RNA de transferencia, la anterior, pues está en el sitio PP. Y aquí vemos el sitio E libre, porque la siguiente molécula de RNA de transferencia o antecesora ya pasó al citoplasma.
Después tenemos la llegada del siguiente factor de elongación que se llama FG. Esta también es una GTPasa monomérica. Al llegar, va a llegar al sitio A de la subunidad mayor, para lo cual se tuvo que traslocado. Ya para esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues el enlace peptídico, la formación del enlace peptídico, por la actividad peptidil transferasa de la subunidad mayor. De tal manera que llega la FG unido al GTP, al sitio A, mientras que esta molécula de RNA de transferencia que porta el péptido va a estar en un estado híbrido AP. A en la parte de abajo, es decir, con la subunidad menor, y P con la subunidad mayor. La siguiente o la anterior molécula de RNA de transferencia, pues está en el sitio E. Pero está también en estado híbrido, ¿verdad? Que sería PE. ¿Qué va a suceder? Una vez que hace contacto, va a ocurrir la hidrólisis del GTP a GDP. Y así sucede. Ocurre la hidrólisis del GTP a GDP y ya no va a tener afinidad por esta región y se desprende. Pero la hidrólisis, la energía que se libera por la hidrólisis del GTP a GDP, por la FG, va a permitir la translocación de la subunidad menor y que avance un codón, un triplete. De tal manera que ya esta molécula de transferencia pues ya queda en el sitio E. Esta ya está completamente situada en el sitio P, estado PP, y queda libre el sitio A, tanto en la subunidad mayor como menor, para la llegada de la siguiente molécula de RNA de transferencia y que se repita el ciclo de elongación. Y aquí lo vemos, comienzo de un nuevo ciclo, llega otra vez, se forma enlace peptídico, se va a mover la subunidad mayor, después va a ocurrir la translocación de la subunidad menor y así sucesivamente. Bien, este tema de traducción es muy relevante porque muchos de los antibióticos que actúan sobre los procariontes, sobre las bacterias, van a bloquear diversos procesos o etapas de la traducción. De tal manera que hay antibióticos que van a bloquear diferentes etapas, ¿no? Como puede ser la unión del FTU, ¿sí? Y por ende va a bloquear la síntesis de la cadena polipeptídica. Concretamente está bloqueando la síntesis proteica. Y al bloquear la síntesis proteica, pues se bloquean los procesos bioquímicos, metabólicos propios de pues, la bacteria. Y entonces la bacteria no se puede reproducir y puede ser controlada por el propio organismo. Muchos antibióticos son bacteriostáticos, es decir, evitan la proliferación de las bacterias. Y algunos antibióticos son bacteriolíticos, es decir, destruyen directamente a la bacteria. La mayor parte de las infecciones bacterianas, el organismo le basta con que las bacterias no se multipliquen para que a través de su sistema inmune se haga cargo de la infección. En realidad, el antibiótico lo que está haciendo es favoreciendo la acción del sistema inmune para que el individuo cure. Bien, entonces dependiendo del antibiótico, pues será el efecto particular que tenga sobre los procesos de traducción. No todos los antibióticos actúan a nivel de proceso de traducción, pero muchos antibióticos muy importantes intervienen o participan en esta etapa. Bien, terminación. ¿En qué momento se da la terminación? Cuando un codón de terminación que no especifica ningún aminoácido, sino que es un punto final de la traducción,
queda situado en el sitio A. Ya para esto, pues ya el último